Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 4 de Historia Antigua con Age of Empires. En este capítulo hablaremos de Sumer o los sumerios. Pero antes de empezar me gustaría hacer una introducción y recomendando una lectura en la cual estoy inmerso en estos momentos, que es La historia empieza en Sumer por Samuel Noah Kramer, un gran sumerólogo, historiador y arqueólogo, que en este libro ha expuesto sus 25 ensayos de investigación que hizo y que están editado ya en muchas revistas desde hace tiempo ya, pero es muy interesante este libro. Entonces quería leer una parte del prólogo para rectificar en parte lo que dije en el capítulo 3 de Egipto, que aunque la secuencia de todos estos vídeos la hago de manera cronológica, he puesto por delante Egipto, pero porque la cronología oficial, o en parte la cronología que se utiliza en el periodo histórico, la parte de lo que es el periodo predinástico, Egipto es anterior al sumerio, pero hay que tener en cuenta que realmente por las investigaciones que se están relevando, en Sumer empieza la historia verdaderamente porque ya Kramer, en lo que es el periodo protohistórico, los últimos periodos, sobre todo Beit y Uruk, él ya indica que el pueblo sumerio ya está realmente consolidado, aunque no haya llegado a la etapa, dijéramos, al periodo histórico moderno, o histórico antiguo y luego moderno, etcétera, etcétera, atribuido a lo que es la cronología en el estudio docente de la historia. Entonces, si partimos que desde el periodo protodinástico, que hay una diferencia de unos 2-3 siglos, y según Kramer indica que ya eran sumerios, otros indican que eran proto-sumerios, sí que estaríamos hablando de que Sumeria estaba, dijéramos, por delante de Egipto. En Egipto ha habido el tópico de que, claro, al ser, tener esa espectacularidad en sus monumentos, el tema de los faraones, pues todo esto, ha inducido a hacerla ver como la cuna de la civilización, y eso no es correcto, no es del todo correcto. Además hay que tener en cuenta que también están las civilizaciones del Valle del Indo, todo lo que es Palestina, Jericó, la cultura de Jalaf, Hasuna, toda esta parte de lo que es el creciente fértil, ¿vale? Pero esto lo veremos ahora aquí en este extracto que os voy a leer del prólogo, y dice así: naturalmente, la tesis definida por Kramer, la de la primacía de Sumer en orden al comienzo de la historia escrita y a la génesis de nuestra civilización, será cierta si se puede demostrar que las culturas del Valle del Nilo y del Valle del Indo, para citar solo dos de las que mayor atención en este sentido merecieron, son posteriores a la Sumeria. Y esto nos lleva a una vieja polémica, siempre renovada, sobre el foco de origen de la revolución neolítica, que al crear el urbanismo y permitir el ocio de algunos ciudadanos, inicia la aparición de los problemas y soluciones que se han mantenido con caracteres bastante semejantes hasta la época actual. En general, cada especialista en alguna de las ramas del orientalismo defiende la primacía de su respectivo país de estudio en orden a la formación de las civilizaciones modernas. En especial, muchos autores han defendido la prioridad de Egipto, basándose en la cronología más alta del Valle del Nilo, que nos ofrece para sus primeras dinastías, a lo que me refería anteriormente. Y Egipto tuvo también, desde muy pronto, una escritura perfecta, independiente de la cuneiforme usada en Mesopotamia. Es este un tema muy interesante, pero cuya discusión no corresponde a este lugar. A pesar de que el periodo protodinástico egipcio parece algo más antiguo que el protodinástico mesopotámico, lo que me refería anteriormente también, la mayoría de los científicos se inclinan por una
primacía asiática en la revolución neolítica y urbana. Pero cuando se quiere precisar en qué comarca del occidente de Asia tuvo lugar dicha revolución, trascendental hasta el punto de poderse considerar como el arranque de la historia moderna, las polémicas se encienden de nuevo. Hay que buscarla en algún lugar de la llamada fértil Media Luna, las tierras que rodean por el norte el desierto arábigo. Mientras para unos el foco neolítico estaría en Jarmo, al norte de Mesopotamia, para otros hay que buscarlo en Palestina, concretamente en Jericó. En ambos casos hallaríamos los más viejos indicios de civilización neolítica, alrededor del 6000 a.C., supuestos a la cultura de los cazadores y recolectores mesolíticos. La polémica sobre este punto ha sido muy viva en estos últimos tiempos y no nos atreveríamos a darla como resuelta. Y sin embargo creemos justo el título que Kramer ha dado a este libro, pues todo lo que los semitas y presemitas de Palestina, Siria y norte de Mesopotamia realizaron en el orden cultural durante los milenios VI y V a.C., tuvo su más perfecta y organizada concreción en las ciudades sumerias, que en los milenios IV y III a.C. nos da a conocer sus dinastías y sus conflictos, que parecen el primer modelo de los que han llenado la historia posterior de la humanidad. Puede decirse, pues, sin que se pueda tildar la frase de despropósito histórico, que la historia comienza en Sumer, que aquí encontramos los textos humanos más antiguos que nos dan la imagen de gentes preocupadas por problemas de todo género. Solo en algunos aspectos Palestina y Egipto podrían competir con el país de Sumer. Bueno, pues con ese extracto más o menos lo dice todo, pero sería interesante leerse todo el libro porque así pues ves todos los detalles sobre la evolución de este pueblo. Y bueno, una hipótesis propia mía en este caso, cuando hablábamos de que en Egipto posiblemente se hubiera formado por una mezcla entre gentes africanas y asiáticas, es posible que estas gentes asiáticas provinieran bien de esta zona. Bueno, esto es un supuesto mío, pero bueno, habría que ver si tiene algo de cierto en esto que estoy pensando en estos momentos. Pero es indudable que Sumeria es un misterio, y desde que empecé a estudiar, que fue la primera vez que lo vi, o que no tenía conocimiento, es verdad que aquí dice que es la gran olvidada, porque todos tenemos en mente cuando se habla de historia antigua, pues Egipto, Babilonia, pero es que Babilonia es un producto posterior de una civilización mucho anterior, que era Sumeria. Entonces, incluso en la filosofía griega también adoptaron conocimientos de Sumer, y no se le da visibilidad a este hito, que es que el inicio de todo es Sumeria. De todo en este caso, en esa zona, aunque otros pueblos paralelamente han ido también evolucionando. Pero si tuviéramos que poner en un listón quién fue el primero, pues la tendencia es que es Sumer, más que Egipto. Pero bueno, sin más vamos a empezar ya el tema y bueno, espero que os guste. Pues vamos a ello. Sumer y los sumerios. Sumer estaba ubicada en la región sur de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y las fuentes sobre esta civilización provienen de Ur, Shuruppak, Umma, Kish y Lagash. Desde la época primitiva sumeria, los periodos Uruk y Yendet Nash, hasta el Imperio Acadio, en el 2900 al 2364 a.C., estuvo dividido en tres periodos dinásticos. El dinástico arcaico I, que comprende desde el 2900 al 2750 a.C., con la primera supremacía de la ciudad de Kish hacia el 2700 a.C. Dinastía arcaico II, del 2700 al 2600 a.C., con la segunda supremacía de la ciudad de Uruk entre el 2700 al 2316 a.C.
y el dinástico arcaico III, que va del 2600 al 2334 a.C., con la tercera supremacía de la ciudad de Ur entre el 2700 al 2004 a.C., y la cuarta supremacía de la ciudad de Lagash entre el 2490 al 2340 a.C. Según Mayo-Wan and Gat, los sumerios evolucionaron desde la fase de Lobeit II, Uruk y James-Nash en el Neolítico final. Para Kramer eran inmigrantes que procedían de Tilmun y para otros historiadores tiene origen oriental en base a analogías con las lenguas dravínicas y similitudes arquitectónicas procedentes del sur de la India, o lo que son las llamadas civilizaciones del Indo. La teoría más aceptada actualmente es que eran autóctonos, aunque su civilización es resultado de la mezcla de elementos autóctonos y foráneos. Fue época de gran desarrollo técnico, con la aparición del arado, el carro, la cerámica, la escritura, el uso del metal, etc., con el surgimiento de grandes ciudades-estado como Kish, Uruk, Ur o Lagash, como las más destacables. Política y administración. Se sucedieron luchas por el predominio de diversas ciudades-estado, con sucesivas hegemonías entre Kish, dominando el comercio entre el norte y sur, e iniciando el conflicto con Enam por parte de su 22º rey, Mebaragesi, Uruk, que formada por 4 reyes antecesores de Gilgamesh y contemporáneos a Mebaragesi. A Gilgamesh se le sucedieron 6 reyes, de los cuales Lugar-Zagesi se enfrentó a la ciudad de Lagash, y Sumer conoció con él su primera unificación territorial. Ur, a orillas del Éufrates, dominaba el comercio marítimo de norte a sur, y Lagash, con 9 reyes, siendo el último Uruk-Kajina, destronado por Lugar-Segesi de Uruk. La estructura social estratificada se dividía en hombres libres, semilibres y esclavos. Bueno, pues justo aquí se desarrolla otro escenario de Age of Empires, aunque solo fue un conflicto. Bueno, pues en la partida se trata de conquistar Elam y derrotar a todas las fuerzas o edificios que hubieran. El archivo se llama sumeria-2700ac.zip. Forma de gobierno. Estaba basada en el binomio de templo, unidad económica completa que puede atender a todas las ramas de producción con una estructura magníficamente organizada, y el palacio, con dominio paralelo al templo, ya que el auténtico rey era a la vez Dios y juez supremo, siendo representante humano. Alrededor del templo se creó una compleja sociedad centralizada, formada por hombres libres, artesanos, labradores, ganaderos, herreros y canteros, que arrendaban tierras y estaban obligados al servicio militar. En palacio vivía el Ensi o Lugal, jefe de la ciudad, y en el templo el En o rey sacerdote. Economía. Era un pueblo de agricultores y comerciantes, con gran conocimiento de la metalurgia, sobre todo el cobre y el oro. Las tierras se dividían en cultivables, con una cuarta parte para el señor En y las necesidades del templo, y el resto para subsistencia de personal y cultivos de arrendamiento, y tierras de pastoreo. Cultura. Se desarrolló la astrología, en la cual medían el tiempo con relojes de agua o clepsidras, diferenciaban planetas, estrellas, órbita lunar y solar. También las matemáticas, donde conocían las potencias, raíces y ecuaciones de primer y segundo grado. La geometría, donde calculaban volúmenes y superficies y conocían los principios de Euclides y el teorema de Pitágoras. Y la medicina, donde se practicaba la cirugía y conocían enfermedades contagiosas. La escritura cuneiforme, formada a base de pequeñas cuñas, se grababa en tablillas de arcilla o barro, normalmente de pequeñas dimensiones. En las tablillas se hacían rodar unos cilindros sellos que dejaban la imprenta de una escena como firma del autor. El zigurat o ziguratum eran torres escalonadas para ceremonias religiosas u observatorio astronómico. Se escribieron grandes obras literarias como Enuma Elish, el poema épico más importante de Babilonia, que narra el entronizamiento de Marduk
como dios tutelar de la ciudad y como pasó a ser la más importante divinidad mesopotámica. Epopeya de Gilgamesh, poemas de Esra, himnos sumerios, mitos sumerios como el diluvio, la creación, descenso de Inanna a los infiernos, etc. Religión. Era politeísta, con divinidades antropomorfas cercanas a los hombres en su actividad diaria. Los temas religiosos eran simples, pero de profundo espíritu mítico, con preocupación por la fertilidad. Temían a las divinidades, con el concepto premio-castigo, y realizaban ofrendas, sacrificios y oraciones. La transmisión de las ideas religiosas la realizaba el Endupsar, el escriba, quien la escribía, y el Mar, o trovador ambulante, las recitaba en público. El origen de las concepciones religiosas venía de la fuerza regeneradora de la diosa madre, unido al dios masculino como fuerza regeneradora, subordinada a la diosa, es lo que se llama el paredro. La relación entre el poder político y religioso estaba íntimamente ligado con la figura del En o rey sacerdote. Los principales dioses sumerios eran An, el cielo, Ki, la tierra, Enlil, el viento, Enki, el agua, la triada cósmica, que eran An, Enlil y Enki, Ningursak, la señora de la tierra o dama de la luz, Marduk, hijo de Ki y Enki, Inanna, lucha y procrea, es amada de An y asociada a Venus y diosa Ishtar de Acadia. Nanna, la luna, hija de Enlil, dios Sin en acadio. Utu, que es el dios del sol, hijo de Nanna y dios Samash en acadio. La triada astral, compuesta por Utu, Nanna e Inanna. Nanshe, diosa de la verdad y justicia. Nergal, diosa del inframundo. Dumutsi, dios de la fertilidad agrícola, o también dios Tamutsu en acadio. Los Anunnaki, que eran dioses descendidos del cielo, y los Igigi, que eran dioses del infierno. Derecho mesopotámico. Las instituciones jurídicas tenían 4 grandes tareas. Primero, solucionar disputas entre individuos o grupos. Segundo, poner en práctica las decisiones adoptadas y castigar al culpable. Tercero, administrar las leyes de gobierno. Y cuarto, actuar como organismo de instancia, formados por ancianos y el alcalde, los jueces que actuaban en el templo y el rey, que se encargaba de cuestiones de gravedad y aplicaba el código o ley vigente. El derecho mesopotámico está caracterizado por la existencia de un primer derecho consuetudinario de transmisión oral y por la necesidad de un derecho escrito a causa del aumento de la producción agrícola, la prosperidad y el crecimiento de la propiedad privada. El derecho en el Próximo Oriente se divide en el sumerio, con el rey Ur-Nammu de la tercera dinastía de Ur como primer legislador que conservó un código sin ley talión y un texto catastral. El sumerio acadio, con colecciones de textos legales. El acadio, con sistema de composición legal como fundamento del derecho penal con ley talión. El babilonio, con diversos códigos y codificaciones según varias dinastías, con ley talión. La ley asiria, con actas y leyes paleoasirias del siglo XIX a.C. El Ebla, con textos jurídicos, pero no códigos del tercer al segundo milenio a.C. De Shemshara y Nutsi, que son textos surritas escritos en acadio. En Ati, que son series de leyes formadas en tratados jurídicos. Y de Elam, que son textos de Susa y Kurkurk en carácter cuneiforme acadio. Y en Israel, que es la legislación mosaica recogida en el Pentateuco, Torá o ley. Causas y consecuencias. El avance y la prosperidad de esta sociedad centralizada alrededor de sus ciudades pudo propiciar la pugna entre las diferentes ciudades por el dominio de recursos y riquezas, propulsado por los estratos de poder, ambicionando el control y dominio de toda la región.
Tal fue el caso del rey Lugalzagesi de Uruk, la tercera dinastía, que destronó al rey Urukagina de Lagash, consiguiendo la primera unificación de Sumer. Poco tiempo después, Lugalzagesi sería destronado por Sargón I de Akkad, desapareciendo el pueblo sumerio como tal. Aún así, la cultura y religión sumeria perduró con la cultura babilónica hasta comienzos de la era cristiana. Bueno, pues hasta aquí este cuarto capítulo con los sumerios, y bueno, espero que os haya gustado. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y a todas.